El suelo bajo tus pies te está mintiendo. Ahora mismo, mientras te sientas en tu silla o sostienes tu teléfono, sientes una sensación de estabilidad. Piensas que la Tierra es un producto terminado, una roca estática y sólida. Pero estás equivocado, profunda, fundamentalmente equivocado. Debajo de la corteza hay una máquina, un motor violento y agitado, de hierro fundido y placas móviles que ha estado tratando de rediseñar la superficie de este planeta durante 4.000 millones de años. La mayor parte del tiempo, esta máquina funciona en silencio, pero en ciertos rincones del mapa, la piel de la Tierra se estira hasta volverse delgada. La máquina irrumpe, y cuando lo hace, crea cosas que no deberían existir. Bienvenido a un viaje hacia lo imposible. No estamos aquí para mirar postales, estamos aquí para presenciar los fallos en la matriz. Vamos a los lugares que parecen haber sido diseñados para un mundo alienígena. Lugares que son tan hostiles para la vida humana que deberían haber permanecido ocultos para siempre. Estamos comenzando en África, no el África de los safaris y las sabanas que has visto en la televisión, sino el África del Gran Rift. Una cicatriz tan profunda que está literalmente desgarrando el continente en dos masas de tierra separadas. Abróchate el cinturón. El aire está a punto de volverse escaso, el agua está a punto de convertirse en ácido y el paisaje está a punto de empezar a observarte de vuelta. La puerta hacia el inframundo. Para encontrar la primera maravilla de nuestra lista, debes abandonar el concepto de unas vacaciones. No eres un turista aquí. Eres una anomalía biológica, una criatura blanda y llena de agua traspasando en un horno diseñado para la geología, no para la biología. Has viajado al Triángulo de Afar en el norte de Etiopía, un lugar a menudo descrito hiperbólicamente como el infierno en la Tierra. Sin embargo, la realidad es mucho más alienígena. Mientras sales de tu vehículo, la sensación es inmediata y violenta. Estás de pie en uno de los puntos más bajos del continente africano, 410 pies bajo el nivel del mar. La presión atmosférica es pesada, presionando contra tus tímpanos, pero es el calor lo que domina tu existencia. Te golpea como una pared física, una barrera tangible de energía térmica. Estamos hablando de unos constantes y castigadores 120 grados Fahrenheit a la sombra, aunque encontrar sombra aquí es una tarea de tontos. El sol no solamente brilla, asalta el suelo. El viento, por el cual podría rezar en cualquier otro desierto, no ofrece alivio. Es una ráfaga de horno de convección, azotando polvo caliente y partículas de sal en tus pulmones hasta que sientes que estás inhalando fuego líquido. Esta es la depresión de Danakil. Y es un lugar donde el planeta se está desgarrando a sí mismo. Geológicamente hablando, estás parado dentro de una escena del crimen masiva y activa. Esta es la triple unión de Afar, un fenómeno tectónico raro, donde tres placas masivas, la Nubia africana, la Somalía africana y la arábiga, se están alejando todas unas de otras. La tensión es palpable. La corteza terrestre aquí se ha estirado tanto como caramelo masticable, que el manto fundido está prácticamente tocando la superficie. El suelo bajo tus botas no es estable. Es una costra delgada y frágil sobre una herida que se niega a sanar. Y el resultado de esta violencia tectónica es Dalol. Mientras caminas hacia los campos hidrotermales de Dalol, tu cerebro lucha por procesar la entrada visual. Comienza a cortocircuitarse porque la paleta de colores es incorrecta. La evolución ha entrenado a tus ojos para reconocer los marrones de la tierra, los verdes de las plantas y los azules del agua. Pero aquí, el paisaje es una alucinación psicodélica. Parece un bosque amarillo neón de hongos minerales, rodeado por charcos burbujeantes de agua verde eléctrica y pilares de sal que se asemejan a olas congeladas y dentadas de carmesí y ocre. Es impresionantemente hermoso, una obra maestra de arte abstracto. Pero no te dejes seducir, no lo toques, esos charcos no son agua, son una sopa química hiperconcentrada de ácido sulfúrico, óxido de hierro y magnesio. El nivel de pH en muchos de estos charcos es cercano a cero y en algunos casos incluso negativo. Si sumergieras tu mano, el ácido no solo quemaría,
comenzaría a disolver las barreras lipídicas de tu piel mientras el calor cocinaba el tejido. El aire mismo está convertido en arma, denso con cloro, azufre y gases tóxicos, burbujeando desde las cámaras de magma de abajo. Una respiración profunda en una bolsa de aire baja podría abrumar tu sistema respiratorio, causando neumonía química inmediata. Este es un lugar donde la naturaleza ha decidido enfáticamente que la vida es una intrusa. No es de extrañar que los científicos de la NASA y los astrobiólogos acudan aquí en masa. No vienen a estudiar la Tierra, vienen a estudiar los límites de la vida, usando Danakil como un sustituto de Io, una de las lunas volcánicas de Júpiter, o los océanos de ácido primordiales del Marte primitivo. Sin embargo, en medio de esta hostilidad hay un profundo misterio humano. En medio de este páramo tóxico y amarillo, ves sombras moviéndose en la bruma de calor temblorosa. Humanos, el pueblo Afar, durante siglos han navegado esta puerta hacia el inframundo, no para morir, sino para trabajar. Están aquí por el oro blanco, la sal, antes de la moneda moderna. Las barras de sal conocidas como amole eran el dinero principal de Etiopía, y el Danakil es el banco. ¿Los observas? Figuras talladas en resiliencia, cortando bloques de sal de la corteza a mano. Trabajan bajo un sol que puede terminar el viaje de un hombre en horas si se queda sin agua, balanceando azuelas para palanquear las losas del lecho del lago seco. Cargan estos bloques rectangulares en caravanas de camellos que se extienden por millas a través del horizonte blanco cegador. Es una escena de antigüedad bíblica, una ventana a un tiempo antes del motor de combustión, antes de la electricidad. ¿Por qué lo hacen? Porque en el Danakil, la tierra no da nada gratis. Pagas en sudor, pagas en la degradación de tu cuerpo y pagas en el conocimiento de que estás parado sobre una bomba de tiempo. Los geólogos conocen el destino final de este lugar. A medida que las placas continúan separándose, el rift eventualmente crecerá demasiado. El Mar Rojo, actualmente contenido por colinas bajas al este, inevitablemente romperá las barreras. Se inundará, ahogando las salinas, los charcos de ácido y los respiraderos volcánicos. Todo este paisaje desaparecerá bajo las olas para convertirse en el fondo de un nuevo océano, dividiendo a África para siempre. Pero por ahora, sigue siendo la obra maestra más colorida, letal y desafiante del planeta. Dejamos los fuegos químicos silenciosos y abrasadores del desierto y nos movemos al sur, hacia una vibración. Al principio, la sientes en las plantas de tus pies, en lugar de escucharla. A medida que nos acercamos a la frontera entre Zambia y Zimbabue, un sonido comienza a manifestarse. Es un zumbido bajo y resonante en la distancia, como el motor de un enorme tren de carga. Podrías mirar el horizonte y pensar que se acerca una tormenta. A 10 millas de distancia, ves una enorme nube blanca ondeando hacia el cielo, elevándose casi 1000 pies desde la sabana plana. Pero el cielo arriba es de un azul penetrante. Los lugareños, los pueblos Kololo y Losi, nombraron este fenómeno con precisión poética Mosi o Atunya, el humo que truena. Para los mapas occidentales, son las cataratas Victoria. Imagina el río Zambeze. Río arriba, es un cuerpo de agua ancho, perezoso y serpenteante, de casi 1 milla de ancho, que fluye pacíficamente a través de la sabana africana. Los hipopótamos gruñen en las aguas poco profundas, los elefantes vadean a través de las corrientes tranquilas, y luego, sin una sola advertencia geológica, sin rápidos, sin aumento de la pendiente, el río entero simplemente se cae de la faz de la tierra. Estás parado en el borde de una fractura de basalto, mirando hacia un abismo de 350 pies. No es solo una cascada, es la cortina de agua que cae más grande del mundo, extendiéndose por más de 5.500 pies de ancho. Durante el apogeo de la temporada de inundaciones, aproximadamente 130 millones de galones de agua
caen en picada por este borde cada minuto. Las estadísticas son abrumadoras, pero la experiencia visceral es espiritual. El agua no solo golpea el fondo, la fuerza es tan inmensa, la velocidad tan alta, que el agua se atomiza al impactar. Explota en una tormenta de lluvia permanente hacia arriba, un microclima de niebla que sostiene una selva tropical exuberante y goteante en el acantilado opuesto. Un diminuto ecosistema que existe únicamente debido al rocío, justo en medio de una región de bosque seco. Pero acerquémonos más, pongamos a prueba tus nervios. Si eres valiente, o quizás un poco temerario, puedes visitar el borde durante la estación seca, cuando los niveles de agua bajan. Puedes nadar hasta la piscina del diablo. Este es un remolino de roca natural. Un pequeño labio de basalto justo en el mismísimo precipicio de las cataratas. Literalmente puedes saltar al agua y dejar que la corriente te lleve hasta que tu estómago roce la pared de roca que te separa de la caída. Piensa en esa posición por un segundo. Estás acostado en una piscina de agua tibia y a pulgadas de tu cara, todo el volumen del río Zambeze está pasando gritando a tu lado, lanzándose hacia un vacío negro y agitado. El rugido es ensordecedor. Borra el pensamiento, un desliz, un agarre de roca fallido, una oleada de agua y te has ido. Es la trampa de adrenalina definitiva, una confrontación con la gravedad en su forma más pura. Las cataratas Victoria no son solo una vista panorámica, son una lección sobre el poder de la erosión. El desfiladero que estás mirando es en realidad el séptimo desfiladero. Durante los últimos 2 millones de años, la cascada ha estado retrocediendo. El Zambeze fluye sobre una meseta de basalto, llena de grietas rellenas de arenisca más blanda. A medida que el agua erosiona la arenisca blanda, corta una trinchera. La cascada cae en la trinchera. Y luego, eventualmente, el río corta un nuevo camino, dejando el antiguo acantilado seco. El resultado es una enorme cicatriz en zigzag a través del paisaje, una línea de tiempo geológica que muestra exactamente dónde solían estar las cataratas hace 10.000, 50.000, 100.000 años. Es un monumento a la persistencia, un recordatorio de que el agua, lo mismo que necesitamos para sobrevivir, es también el cincel más poderoso del universo. Ahora, dejamos el continente por completo. Cruzamos el canal de Mozambique hacia una isla que ha estado a la deriva, en espléndido aislamiento, durante 88 millones de años. Madagascar. Esta isla es un laboratorio de la evolución, un lugar donde a la naturaleza se le permitió correr salvajemente sin la interferencia de las reglas biológicas de la tierra firme. Debido a este aislamiento, la evolución se volvió un poco loca aquí. Imagina que estás conduciendo por un camino de arcilla roja polvoriento y bacheado en la región de Menabe, en la costa occidental. El sol está empezando a ponerse, proyectando largas sombras de color púrpura y naranja magullado a través de las llanuras de matorrales. Y entonces aparecen los baobabs. Estos no son árboles en el sentido tradicional. No parecen robles ni pinos, parecen errores en el código de la realidad. Se asemejan a gigantescas columnas prehistóricas de carne. Sus troncos son masivos, lisos e hinchados, brillando con una corteza de color rosa cobrizo que se siente más como piel que como madera. Alcanzan hasta 98 pies de altura, torres cilíndricas que dominan el horizonte plano. Pero son las copas las que juegan con tu cabeza. Las ramas son achaparradas, nudosas y retorcidas, luciendo exactamente como sistemas de raíces que alcanzan el cielo. La leyenda local ofrece la mejor explicación para esta rareza. Se dice que al principio de los tiempos, el baobab estuvo entre los primeros árboles plantados por el Gran Espíritu. Pero el baobab era vanidoso y no dejaba de hablar,
O quizás seguía alejándose, insatisfecho con su ubicación. En frustración, el espíritu arrancó los árboles por las raíces y los clavó de nuevo en el suelo al revés para mantenerlos callados. La ciencia nos dice que evolucionaron de esta manera para minimizar el área de superficie y retener la humedad. Pero estando debajo de ellos, el mito se siente más plausible. Estos gigantes, específicamente el Adansonia grandidieri, son maravillas biológicas. Pueden vivir durante más de 2500 años. Pausa y considera esa línea de tiempo. Cuando el Imperio Romano era solo una colección de chozas de barro en 7 colinas, algunos de estos árboles ya eran plantones. Han permanecido como testigos silenciosos del ascenso y caída de civilizaciones, la migración de pueblos y el cambio de climas. Son los supervivientes definitivos. Sus troncos son esencialmente esponjas vivas gigantes. La madera es fibrosa y blanda, capaz de expandirse para almacenar hasta 30.000 galones de agua. Esta adaptación les permite sobrevivir a las estaciones secas brutales y desecantes del oeste de Madagascar. Son un árbol de la vida en el sentido más puro, proporcionando refugio para los lémures, frutos para los humanos y agua para el ecosistema. Sus flores, que florecen por solo 24 horas, se abren al anochecer, emitiendo un aroma a carne podrida para atraer a sus polinizadores primarios, murciélagos frugívoros y polillas esfinge gigantes. Pero la avenida de los baobabs es una maravilla inquietante y agridulce. Estos 25 o más árboles que bordean el camino de tierra son los últimos restos de un denso bosque tropical caducifolio que una vez cubrió toda esta área. A lo largo de los siglos, a medida que la población humana creció, los bosques fueron talados para la agricultura, específicamente para arrozales y caña de azúcar. Los otros árboles fueron cortados y quemados, pero los baobabs fueron perdonados. En parte debido a su importancia espiritual, y en parte porque su madera empapada y fibrosa es pésima para madera y carbón vegetal. Hoy en día se yerguen solos en un cementerio de tierras despejadas, una fila de antiguos centinelas observando un mundo que está cambiando demasiado rápido para que ellos puedan seguirle el ritmo. Cuando te paras debajo de ellos por la noche, bajo las estrellas de polvo de diamante sin filtrar del hemisferio sur, la sensación es trascendente. La Vía Láctea se extiende detrás de sus siluetas como un río celestial. No sientes que estás en la Tierra en el siglo XXI. Sientes que has entrado en un templo, una catedral viva que respira, y nos recuerda que el tiempo biológico es mucho, mucho más largo y lento que el ritmo frenético de la vida humana. Para llegar a nuestro destino final, debemos dar la espalda a la costa y al verdor, viajando profunda y peligrosamente hacia el interior. Nos dirigimos a la meseta de Adrar, en Mauritania, una franja del desierto del Sahara que se siente menos como una ubicación geográfica y más como una prueba de resistencia psicológica. Este es un paisaje de beige implacable, una extensión plana de arena, grava y lecho de roca azotado que se extiende hasta un horizonte tembloroso, donde la tierra se funde con el cielo en una bruma de calor. Durante milenios, nómadas y comerciantes beduinos atravesaron estas arenas guiando caravanas de camellos por las estrellas sin darse cuenta de que caminaban sobre uno de los enigmas más desconcertantes del planeta. Desde el suelo, el paisaje ofrece pocas pistas sobre su verdadera naturaleza. Un viajero podría notar una elevación sutil en el terreno, una cresta concéntrica de roca resistente que rompe la monotonía de las dunas,
o quizás un cambio en el color de la grava. Pero la escala es simplemente demasiado vasta para que el ojo humano la comprenda desde la superficie. Es un misterio que requirió un cambio de perspectiva, un salto vertical de varios cientos de millas para ser desbloqueado. La revelación llegó a mediados de 1965, mientras las misiones Gemini lanzaban a los primeros estadounidenses a una órbita sostenida. Los astronautas flotaban sobre el vasto vacío del norte de África. Estaban utilizando el Sahara como punto de referencia para la navegación visual debido a su falta de cobertura de nubes y la clara falta de desorden visual. Pero mientras miraban hacia abajo a través de las ventanas de la cápsula, el desierto monótono les devolvió la mirada. Allí, grabada en la corteza del planeta como una tormenta fosilizada, había un ojo azul gigante que no parpadeaba. Esta es la estructura de Richat, conocida localmente como Guelber Richat. Abarcando casi 30 millas de diámetro, es un coloso geológico visible desde la Luna. Consiste en una serie de crestas y valles concéntricos perfectos, alternando en color y textura, formando una diana tan precisa que inquieta a la mente caótica de la naturaleza. Durante décadas después de su descubrimiento desde el espacio, la comunidad científica estuvo encerrada en un feroz debate con respecto a su génesis. La hipótesis inicial fue violenta y extraterrestre. Dada la circularidad perfecta y la depresión en el centro, muchos geólogos asumieron que esta era la cicatriz de un impacto de meteorito masivo, similar al cráter Barringer en Arizona o el impactador de Chicxulub que terminó con los dinosaurios. Era una suposición lógica. El sistema solar es una galería de tiro y la Tierra ha sido golpeada antes. Sin embargo, la evidencia en el suelo se negó a cooperar con esta teoría. Un impacto de esa magnitud habría licuado el lecho de roca, creando una firma geológica específica conocida como cuarzo chocado. Granos de arena deformados por una presión instantánea y extrema. Los investigadores recorrieron el Richat durante años, no encontraron cuarzo chocado, no encontraron vidrio fundido, no encontraron rastros químicos de un proyectil extraterrestre. Otros, favoreciendo el romance sobre la geología, miraron los anillos perfectos y susurraron sobre la Atlántida. Citaron los diálogos de Platón, Critias y Timeo, en los que el filósofo describió la legendaria ciudad como una serie de círculos concéntricos de agua y tierra, alternando como las ruedas de un carro. Las dimensiones del Richat son misteriosamente cercanas a las medidas de Platón, y las montañas circundantes coinciden con sus descripciones al norte. Los defensores señalaron el hecho de que el Sahara fue una vez verde y exuberante, sugiriendo que una civilización perdida podría haber prosperado aquí antes de que el desierto se apoderara. Si bien la teoría enciende la imaginación, las piedras cuentan una historia diferente y más antigua. Una que precede a la humanidad por cientos de millones de años. La verdad geológica del Richat es un domo erosionado. O, científicamente, un anticlinal geológico profundamente erosionado. Para entender su creación, uno debe imaginar la violenta historia tectónica del planeta. Hace aproximadamente 100 millones de años, cuando el supercontinente Pangea estaba siendo desgarrado por las placas móviles que eventualmente separarían a África de América del Sur, el manto de la Tierra estaba inquieto. Una enorme columna de magma fundido se abrió paso hacia arriba desde las profundidades, presionando contra la corteza. Era un grano en la cara del mundo, un levantamiento abovedado de capas de roca empujadas muy por encima de las llanuras circundantes. Sin embargo, este magma nunca hizo erupción, nunca explotó en un volcán. Se enfrió lentamente bajo la superficie, solidificándose en una matriz compleja de rocas ígneas, gabros, carbonatitas y kimberlitas. Luego, las fuerzas más pacientes de la naturaleza tomaron el control, el viento y el agua. Durante millones de años, el clima del Sahara cambió violentamente entre periodos húmedos y secos. La lluvia azotó el domo, las tormentas de arena lo recorrieron. El levantamiento consistía en capas alternas de roca,
algunas duras y resistentes como la cuarcita, otras blandas y fácilmente erosionables como la piedra caliza y la lutita sedimentaria. Lo que vemos hoy son los restos de ese proceso. El ojo es una sección transversal de la corteza terrestre. Las crestas son las rocas de cuarcita dura que resistieron la erosión, manteniéndose altas como montañas circulares. Los valles entre ellas son donde las rocas sedimentarias más blandas fueron molidas hasta convertirse en polvo y arrastradas por los vientos Harmattan. Es un proceso llamado erosión diferencial. Estamos mirando el esqueleto de un evento geológico, pelado capa por capa, como una cebolla de piedra gigantesca. Estar en el centro del ojo es una experiencia profunda. El silencio aquí no es solo una ausencia de ruido. Es un peso físico. El centro es una bandeja plana y polvorienta de brecha, roca rota, cementada por fluidos hidrotermales que una vez hirvieron aquí. Dispersas por este suelo están las herramientas de nuestros antepasados. El richat fue utilizado como una cantera y fábrica natural por humanos paleolíticos. Puedes agacharte hacia la arena y recoger una hacha de mano achelense o una punta de lanza fabricada por manos humanas hace cientos de miles de años. Estos primeros humanos se sentaron en el centro de esta anomalía geológica, tallando sílex, probablemente sin darse cuenta de la gran geometría que los rodeaba, usando el refugio de las crestas para sobrevivir. El laberinto de cuchillo. Ahora debemos dejar el silencio árido del continente y cruzar el canal de Mozambique hacia el continente isla de Madagascar. Nos dirigimos a la región occidental de Melaki, a un lugar que desafía la lógica misma de la biología y la geología. Este es el Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que es la definición literal de mira, pero no toques. El pueblo malgache local, que ha vivido a la sombra de esta formación durante siglos, lo llamó Tsingy. La traducción es escalofriantemente práctica, donde uno no puede caminar descalzo. Esto es una subestimación masiva. Caminar aquí descalzo sería entregar los pies de uno a una ruina destrozada. Este es un laberinto de agujas de piedra caliza de 580 millas cuadradas. Un bosque de piedra donde los árboles no están hechos de celulosa y corteza, sino de roca jurásica afilada como una navaja. La formación de esta ciudadela hostil comenzó hace más de 200 millones de años. Toda esta región fue una vez una laguna masiva bajo un mar tropical poco profundo. Miles de millones de pequeñas criaturas marinas vivieron, murieron y se hundieron en el fondo. Sus conchas de carbonato de calcio compactándose a lo largo de eones para formar una placa colosal de piedra caliza de miles de pies de espesor. Eventualmente, la actividad tectónica levantó este lecho de piedra caliza fuera del océano y hacia el aire libre, pero el verdadero arquitecto del Tsingy fue el agua. Las fuertes lluvias tropicales de Madagascar son ácidas, cargadas con dióxido de carbono absorbido de la atmósfera y la vegetación en descomposición. Cuando esta agua de lluvia golpeó la piedra caliza, comenzó un proceso de disolución química conocido como karstificación. El agua no solo se escurrió, se comió la roca, talló fisuras verticales, ensanchó grietas en cañones y disolvió las secciones más débiles, dejando atrás solo las agujas más duras y densas. El agua subterránea socavó la meseta desde abajo, creando vastas cavernas que eventualmente colapsaron, creando el horizonte dentado y caótico que vemos hoy. Algunas de estas torres de piedra caliza se elevan a más de 320 pies en el aire, la altura de un rascacielos de 30 pisos. Pero a diferencia de un rascacielos, no hay superficies lisas. La roca está estriada, dentada y afilada hasta un borde fino que puede cortar botas de cuero grueso, cuerdas de escalada
y piel humana con una facilidad aterradora. Es un mundo vertical de cañones profundos y sombreados, donde el sol solo llega al fondo durante unos minutos al día, y picos de bordes afilados que se hornean en el calor tropical. Navegar por el Chingy es una pesadilla para los exploradores humanos. Las expediciones aquí requieren equipo especializado, escaleras de hierro atornilladas a la roca y nervios de acero. Un resbalón aquí no resulta en un moretón, resulta en una laceración. No hay un aterrizaje suave, el terreno es fractal en su complejidad, con cañones ramificándose en cañones más pequeños, agujas ocultando agujas más pequeñas. Es una fortaleza diseñada por la naturaleza para mantener fuera a los intrusos. Y sin embargo, en este lugar que parece diseñado para extinguir la vida, la evolución ha realizado un milagro. El Tsingy no está muerto, está repleto de formas de vida especializadas que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. El residente más icónico es el Sifaka de Decken, una especie de lémur con pelaje blanco intenso y cara negra, que parece un fantasma curioso entre la roca gris. Ver a un sifaka moverse a través del Tsingy es una lección de física y audacia. Estos primates han desarrollado almohadillas gruesas y coriáceas en sus manos y pies que actúan como ganchos de agarre naturales y amortiguadores de impactos. No gatean, saltan, se lanzan de un pináculo afilado a otro, salvando brechas de 30 pies en un solo salto. Aterrizan en púas verticales que empalarían a un humano, agarrando la piedra con precisión perfecta, usando el impulso para balancearse hacia el siguiente agarre. Se mueven con la gracia de bailarines de ballet en un matadero. No están solos. En los cañones frescos y húmedos de abajo, donde existen microclimas únicos, prosperan caracoles gigantes y reptiles raros. Suculentas especializadas como el Pachypodium anclan sus raíces en pequeñas grietas en la piedra caliza, sus troncos bulbosos almacenando agua para sobrevivir a la estación seca. Estas plantas son sobrevivientes, retorciendo sus cuerpos para encontrar la luz del sol a la sombra de las agujas. El Tsingy de Bemaraja es una paradoja. Es un bosque de piedra hostil que repele a los humanos, pero actúa como un santuario para sus habitantes. Debido a que es tan difícil de atravesar, se ha librado de la deforestación y la invasión agrícola que ha devastado gran parte del resto de Madagascar. Las paredes de piedra caliza son un escudo. Los bordes afilados son los guardianes. Es uno de los lugares menos explorados de la Tierra, porque es físicamente imposible para nosotros conquistarlo sin una lucha inmensa. Y tal vez eso sea algo bueno. En un mundo donde los humanos han pavimentado, labrado y domesticado casi todos los entornos, el Tsingy se mantiene como una excepción desafiante. Es una maravilla destinada a ser vista desde la distancia, un lugar donde la naturaleza exige no solo admiración, sino miedo y respeto. Para concluir esta etapa de nuestro viaje, partimos de los picos dentados de Madagascar y regresamos al borde occidental del continente africano, a la costa de Senegal, justo al norte de la península de Cap Vert, separado de las olas rompientes del Océano Atlántico. Por solo un estrecho corredor de dunas de arena, se encuentra un cuerpo de agua que desafía el espectro de colores del mundo natural. Desde el aire, parece una alucinación o un derrame químico. Entre las arenas beige y el azul profundo del océano, se encuentra un lago del color de un batido de fresa. Este es el lago Redba, conocido en el mundo como Lac Rose, el lago rosa. El color es arrestador. Varía desde un malva suave y pálido al amanecer, hasta un carmesí rojo sangre violento al mediodía, cuando el sol está directamente sobre la cabeza. Durante años, los viajeros asumieron que este tono antinatural era el resultado de la contaminación industrial o el escurrimiento de minerales, pero la causa es enteramente orgánica, un mecanismo de supervivencia desarrollado por un guerrero microscópico. El Lac Rose es un entorno extremo, es un lago hipersalino, lo que significa que su contenido de sal es exponencialmente más alto que el del océano.
En algunas áreas, la salinidad alcanza el 40%, rivalizando, y en algunas estaciones superando, al famoso Mar Muerto. En un entorno tan cáustico, la mayoría de las formas de vida simplemente desisten. Los peces no pueden sobrevivir, sus células se deshidratarían instantáneamente. Las plantas ordinarias se marchitan y mueren. El agua es pesada, aceitosa y bollante, pero la naturaleza aborrece el vacío. En este vacío salado entró un microorganismo conocido como Dunaliella salina. Esta microalga halófila, amante de la sal, unicelular, es la alquimista del lago. Para sobrevivir a la combinación letal de salinidad aplastante y radiación solar tropical intensa e implacable, el alga produce cantidades masivas de beta-caroteno. Este es el mismo pigmento rojo-naranja que se encuentra en las zanahorias. El pigmento actúa como un protector solar para el alga, absorbiendo la luz dañina y protegiendo la maquinaria interna de la célula. Cuando miles de millones de estos organismos florecen simultáneamente, tiñen el agua de un rosa vibrante. Es una batalla biológica por la supervivencia que resulta en una obra maestra visual. Sin embargo, la belleza del Lac Rose actúa como una fachada para una realidad humana agotadora. Si miras más de cerca las orillas, no verás a turistas tomando el sol. Verás un paisaje industrial de trabajo manual que ha permanecido inalterado durante generaciones. Las orillas están bordeadas por cientos de hombres y mujeres, su piel empolvada con una película de color blanco grisáceo de sal seca. Estos son los recolectores de sal de Senegal. El trabajo es brutal. Los recolectores se adentran en el lago, a menudo con el agua rosa hasta el pecho. Navegan por el lago en canoas de madera talladas a mano llamadas piraguas. Debido a que el agua es tan densa, los botes no se asientan en el agua, flotan en lo alto de ella. Los hombres usan palos largos para romper la costra de sal que se forma en el lecho del lago. Luego se sumergen o usan palas para recoger los cristales en sus botes. El cuerpo humano no está diseñado para este entorno. La salinidad es tan alta que la exposición prolongada hace que la piel se seque, se agriete y sangre. El agua salada en una herida fresca es un dolor insoportable. Para sobrevivir a su jornada laboral, los recolectores cubren sus cuerpos con una capa gruesa de manteca de karité antes de entrar al agua. Esta grasa natural crea una barrera impermeable, una segunda piel que evita que la salmuera corroa su carne. Es una escena surrealista. El agua rosa neón, las montañas blancas de sal recolectada amontonándose en las orillas como nieve en el desierto, y la piel brillante y aceitada de los trabajadores moviéndose en un ritmo de extracción. Trabajan durante 6 o 7 horas al día, luchando contra el sol y la sal. Una vez que la sal es llevada a la orilla, son las mujeres quienes toman el relevo, cargando pesados recipientes del mineral a los montículos de secado, clasificándolo y preparándolo para la exportación a través de África Occidental. La sal de este lago preserva el pescado, da sabor a la comida y sostiene economías a miles de millas de distancia. El Lac Rose actúa como un organismo vivo. Su color no es estático, cambia con el viento, la dilución de la lluvia y el ángulo del sol. Es un recordatorio de que la Tierra no se adhiere a una paleta estándar de azul y verde. Experimenta, empuja los límites de la química y la biología para ver qué puede sobrevivir en los márgenes. Habiendo presenciado el silencio geológico del ojo mauritano, la fortaleza evolutiva afilada como una navaja de Madagascar y la lucha química de la costa senegalesa, nos quedamos con una comprensión persistente. Estos lugares no son magníficos simplemente porque sean hermosos, son magníficos porque son hostiles, desafían la vida, desafían la geología y nos desafían a nosotros. Al dejar el continente africano y dirigir nuestra mirada hacia los picos montañosos que se asoman en Asia, llevamos con nosotros el conocimiento de que la Tierra es un lugar de hermosa violencia, donde las vistas más impresionantes son a menudo las más peligrosas de tocar. La frontera vertical. Imagina que estás de pie al nivel del mar,
El aire es espeso, rico e invisible. Tomas aliento y tus pulmones se llenan sin pensar. Un ritmo mecánico que has ignorado desde el nacimiento. Es sin esfuerzo, es algo dado. Ahora despoja ese consuelo. Imagina subir a un cohete presurizado y dirigirte hacia el borde de la estratosfera, solo para salir antes de que realmente dejes la Tierra. A 29.032 pies, has alcanzado la cima del Chomolungma, el monte Everest, es el techo de nuestro mundo, pero aquí está el secreto aterrador que no te cuentan en los brillantes folletos de viaje o en los documentales heroicos. A esta altitud no estás viviendo, estás muriendo. Tu cuerpo está siendo efectivamente borrado, célula por célula. Estás entrando en lo que los fisiólogos y escaladores llaman sombríamente la zona de la muerte. La distinción no es poética, es clínica. Por encima de los 26.000 pies, la presión atmosférica es aproximadamente un tercio de lo que es al nivel del mar. Simplemente no hay suficiente oxígeno para mantener la función metabólica humana. Ninguna cantidad de aclimatación puede salvarte aquí. Simplemente estás pidiendo prestado tiempo contra un colapso biológico inevitable. Tu cuerpo, sintiendo la crisis, comienza a canibalizarse a sí mismo. Detiene la digestión para ahorrar energía para el corazón y los pulmones. Tu sangre se espesa hasta alcanzar la consistencia del lodo, mientras produce exceso de hemoglobina en un pánico desesperado por atrapar moléculas de oxígeno que no están allí. Esto aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular e infarto con cada latido forzado. Cada paso requiere una voluntad monumental. Das un paso y debes descansar durante 10 respiraciones. Se siente como correr un maratón olímpico mientras respiras a través de un estrecho agitador de café. Tu cerebro comienza a hincharse, una condición conocida como edema cerebral de gran altitud, AC. Tu lógica comienza a fallar. La línea entre la realidad y la alucinación se desdibuja. Ves amigos que no están allí, escuchas voces en el viento que grita. Esta es la prueba definitiva del ego humano contra la indiferencia planetaria. El Everest es un monumento a nuestro deseo de estar por encima de todo lo demás, de conquistar lo inconquistable. Pero la montaña es indiferente a tu lucha. Ha estado aquí durante 60 millones de años, desde que la placa tectónica india chocó contra la placa euroasiática con una fuerza tan violenta que el lecho marino se dobló y fue empujado hacia las nubes. Si te arrodillas en la cima, luchando por la conciencia, y miras de cerca las rocas de piedra caliza gris, puedes encontrar fósiles marinos, restos de antiguas criaturas marinas, trilobites y crinoideos, que una vez nadaron en un océano tropical y ahora son la materia más alta de la Tierra. Pero hay un lado más oscuro y visceral en esta majestad. Debido a que la montaña es tan difícil de navegar físicamente, se ha convertido en el cementerio al aire libre más alto del mundo. Navegar por el camino hacia la cima requiere pasar por encima de la historia. Hay parcas coloridas visibles en la nieve, rojos y amarillos brillantes que no se han desvanecido bajo el resplandor ultravioleta. Estos son los cuerpos de escaladores que se sentaron a descansar hace décadas y nunca volvieron a levantarse. Están perfectamente conservados por el frío, congelados en el momento exacto de su renuncia. Ahora son puntos de referencia, guardianes silenciosos utilizados por los escaladores modernos para medir su altitud. Botas verdes, la bella durmiente. Es un recordatorio macabro de que el techo del mundo no es un patio de recreo. Es una catedral de hielo que exige un precio alto por la entrada. El viento aquí grita a 100 millas por hora, un sonido como 1000 fantasmas chillando al unísono. Desgarra tu traje, tratando de encontrar una manera de entrar para congelar tu piel en segundos. Mientras estás allí parado, mirando la curvatura de la Tierra, viendo el azul más oscuro del espacio sobre ti, te das cuenta de que no estás conquistando nada. Eres un invitado, una molestia temporal y no deseada en un lugar que no fue construido para la biología. ¿Estás invadiendo el dominio de la geología? Los Sherpas, el pueblo indígena de estos valles que posee una adaptación genética única que permite un uso eficiente del oxígeno,
Tratan a la montaña con una reverencia que raya en el miedo. Ellos saben lo que los turistas a menudo olvidan: la montaña siempre gana. Tienes que irte. Si te quedas demasiado tiempo, te conviertes en parte de la geografía. Bajamos desde los picos más altos del Himalaya, cayendo hacia el norte a través de la estepa mongola, sumergiéndonos desde el aire delgado de la zona de la muerte hacia la cicatriz más profunda en la cara del planeta. Bienvenidos a Siberia, específicamente, bienvenidos al lago Baikal. Llamar a esto un lago es un fracaso lingüístico. Es un mar interior, un depósito de lo sagrado. La mayoría de los lagos de la Tierra son características geológicas temporales. Nacen de glaciares en retirada o ríos represados, se llenan de sedimentos, se asfixian con algas y desaparecen a lo largo de unos pocos miles de años. Pero el Baikal es diferente. El Baikal es antiguo, tiene 25 millones de años, el lago más antiguo de la historia geológica. Se asienta en un valle de Rift, un lugar donde la corteza terrestre literalmente se está desgarrando, abriendo un agujero en el centro del continente. Pero aquí, a diferencia de los rifts áridos de África, el hueco se ha llenado con el agua más pura, clara y oxigenada del planeta. Imagina estar parado sobre una lámina de hielo que tiene 5 pies de espesor. Debajo de tus botas hay 5.387 pies de oscuridad líquida. Este único cuerpo de agua contiene el 20% del agua dulce superficial del mundo. Eso es más agua que todos los grandes lagos de América del Norte combinados. Si fueras a vaciar el Baikal, cada persona en la Tierra, los 8.000 millones de nosotros, podría beber de él durante 50 años antes de que se secara. Pero los números son abstractos. La sensación del Baikal es visceral. Es en el brutal invierno siberiano cuando el Baikal se convierte en una verdadera maravilla de la física y la estética. El agua es tan químicamente pura, tan carente de sales minerales y materia particulada, que cuando se congela no se vuelve turbia ni blanca. Se congela en enormes losas turquesas de hielo de diamante. Caminar sobre él es una experiencia que induce vértigo. Puedes mirar hacia abajo y ver rocas en el fondo a 130 pies de profundidad, como si el agua ni siquiera estuviera allí. Crea una sensación aterradora y mágica de caminar sobre el aire, suspendido sobre un abismo, y luego está el sonido. El hielo está vivo. A medida que la temperatura cambia entre el día y la noche, la expansión térmica hace que el hielo se mueva. Es una sinfonía sísmica. El lago gime, cruje, emite estallidos profundos y estruendosos que suenan como fuego de artillería pesada o los pings del sonar de un submarino resonando a través del páramo congelado. Estas grietas pueden extenderse por millas, abriendo la superficie para revelar el agua negra debajo. Algunos lugareños creen que el lago está tratando de hablar, que el Baikal es una entidad sensible. Dicen que es el sonido de los espíritus que custodian el mar sagrado. Escondida en este imperio congelado, hay una anomalía biológica, la nerpa. Estas son las únicas focas de agua dulce del mundo. Son criaturas regordetas de ojos plateados que parecen pertenecer a un iceberg en el Ártico. Sin embargo, aquí están. A miles de millas del océano más cercano, atrapadas en el corazón de Rusia. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Nadaron por ríos prehistóricos durante la Edad de Hielo? Es un misterio biológico que el lago se niega a responder. El Baikal es un mundo aislado, un Galápagos de Rusia, donde la evolución ha tomado un camino diferente. Es el hogar de la golomyanka, un pez translúcido hecho casi en su totalidad de aceite y grasa que se disuelve si lo dejas al sol. Es una cápsula del tiempo de la evolución que nos recuerda que incluso en el frío más brutal, la vida encuentra una manera de convertirse en algo extraño y hermoso. Ahora nos dirigimos al sur, dejando el hielo azul de Rusia por las montañas áridas y escarpadas de la provincia de Mazandarán en Irán. Tus ojos, ajustados al blanco y turquesa del norte, lucharán por comprender la paleta ante ti. Imagina una escalera tallada en la ladera de una montaña, pero en lugar de mármol o piedra, los escalones están hechos de agua y luz solidificada. Esto es Badab-e-Surt. Parece fuego líquido que ha sido congelado en el tiempo,
una cascada de terrazas naranjas, rojas y amarillas. Esta maravilla es una obra maestra de la hidrogeoquímica. Fue creada por dos manantiales minerales distintos que han estado fluyendo de la roca durante miles de años. El primer manantial contiene agua muy salada que se dice que cura el reumatismo y las enfermedades de la piel. El segundo manantial es el Artista, es de sabor agrio y rico en óxido de hierro, óxido. A medida que esta agua burbujea desde las profundidades y fluye por la ladera de la montaña, se desgasifica. El dióxido de carbono se escapa al aire, haciendo que los minerales se precipiten y se endurezcan en una roca llamada travertino. A lo largo de milenios, este proceso lento y de goteo ha construido paredes curvas, creando piscinas naturales que sostienen el agua como copas de vino. El alto contenido de hierro le da a la roca sus impactantes tonos ámbar, carmesí y oro. Es un fuerte contraste con los matorrales grises circundantes. Cuando el sol comienza a ponerse, las piscinas se convierten en espejos. Reflejan el cielo púrpura e índigo, mezclándose con el naranja de la roca para crear un paisaje que parece más una pintura impresionista que una formación geológica. Es una belleza frágil. Estas terrazas tardan siglos en crecer una sola pulgada. Sin embargo, pueden ser destruidas por una sola pisada pesada que aplaste los delicados bordes de las piscinas. Es un tema recurrente en las maravillas naturales de Asia. Los lugares más magníficos son a menudo los más delicados. La naturaleza pasó eras construyendo estas escaleras de los dioses, usando nada más que la gravedad, la química del agua y el tiempo. Al estar aquí, escuchando el suave goteo del agua moviéndose de una terraza a la siguiente, sientes una profunda sensación de paz. Es un documento que nos recuerda que la belleza no siempre necesita ser ruidosa, o gigante, o violenta. A veces, solo necesita la paciencia del agua que cae. No muy lejos de la delicada y acuosa belleza de las terrazas se encuentra un lugar que se opone totalmente a la vida. Viajamos al sureste hacia la provincia de Kermán para presenciar el Dasht Elut, el desierto del vacío. Si el Everest es donde la tierra alcanza el cielo y el Baikal es donde abre su ojo profundo, el Lut es donde la tierra arde. Este es oficialmente, científicamente, el lugar más caluroso de la superficie de nuestro planeta. Los satélites de la NASA, escaneando el globo en busca de anomalías térmicas, han medido la temperatura del suelo aquí a unos asombrosos 70.7 grados Celsius, 159 grados 2 Fahrenheit. Este no es el calor de un día de verano, este es el calor como un arma. En los campos de lava más oscuros de la meseta de Gandon-Berrian, el calor es tan intenso que el folclore local afirma que si dejas un trozo de trigo crudo sobre las rocas, se horneará como pan. En algunas partes de este desierto, el ambiente es abiótico, lo que significa que ni siquiera las bacterias pueden sobrevivir. Si fueras a dejar caer un pájaro muerto en la arena aquí, no se pudriría, porque los microbios necesarios para la descomposición no pueden existir. Simplemente se secaría, se momificaría y se convertiría en polvo. Pero el calor no es el único escultor aquí, es el viento de los 120 días. Grita a través de este paisaje de junio a octubre, transportando granos de arena abrasivos a velocidades de huracán. A lo largo de millones de años, este chorro de arena ha tallado el lecho de roca en Kaluts. Estas son formaciones masivas de yardan, crestas de arena y roca que se elevan desde el suelo del desierto como el horizonte de una ciudad alienígena olvidada. Algunas tienen cientos de pies de altura, con formas de castillos, templos y esfinges. Caminar a través de los Kaluts al amanecer se siente como caminar a través de un paisaje onírico en Marte. El silencio es tan pesado que se siente físico, un peso que presiona contra tus tímpanos. No hay susurro de hojas, ni grito de pájaros, ni zumbido de insectos. Solo el sonido de tu propia sangre corriendo en tus oídos. ¿Por qué alguien vendría aquí? Porque el Lut es uno de los pocos lugares en la Tierra donde puedes ver el esqueleto del planeta. Es el mundo tal como era antes de que la suavidad de la vida lo cubriera. Es crudo, es honesto, es un lugar donde el sol es el único gobernante, un tirano que limpia la tierra cada día.
Nos recuerda que somos increíblemente afortunados de vivir en las zonas templadas del mundo, porque a solo unos pocos miles de millas de distancia, la Tierra es un horno que no tiene absolutamente ningún uso para nosotros. Dejamos el sol cegador y el calor aplastante para descender a la oscuridad fresca y húmeda. Viajamos a las montañas de piedra caliza del valle de Nahr al-Kalb, en el Líbano, para encontrar la gruta de Geita. Hemos visto las alturas, las profundidades, los colores y el calor. Ahora vemos el interior. Esto no es solo una cueva. Llamarla cueva es insultarla. Es una catedral subterránea, un complejo sistema de piedra caliza kárstica, cristalizada a lo largo de millones de años. La experiencia se divide en dos viajes. Entras en la gruta inferior a través de un pequeño bote, deslizándote silenciosamente a través de un río subterráneo inmóvil como un espejo. El aire es fresco, manteniéndose constantemente a una temperatura fría, húmedo por el aliento de la montaña. Sobre ti, el techo desaparece en las sombras, alto como la nave de una catedral. Y entonces, las luces los golpean, los espeleotemas. La gruta de Geita es el hogar de la estalactita más grande conocida en el mundo, una aguja de cristal de 27 pies de largo que cuelga del techo. Pero esa es solo una pieza del rompecabezas. Por todas partes donde mires, la roca ha fluido como cera. Las estalagmitas se elevan desde el suelo para encontrarse con las estalactitas, formando columnas masivas que parecen los pilares de un palacio de fantasía. Estas formaciones crecen a un ritmo de aproximadamente 1 centímetro cada 100 años. Cada pulgada de roca que ves representa generaciones de historia humana. Las formaciones aquí no parecen piedra, imitan el mundo orgánico, parecen cortinas de seda drapeadas como medusas, como hongos gigantes, como cascadas congeladas. Hay un efecto psicológico extraño que ocurre en Geita. Debido a que estás tan profundo bajo tierra, aislado del sol y del cielo, y porque las formaciones son tan extrañas pero tan perfectas, pierdes el sentido de la escala. Te sientes como un microbio dentro del intestino de un organismo gigante. El silencio aquí es diferente al del desierto. En el desierto, el silencio es agresivo. Aquí es reverente. Solo es interrumpido por el rítmico goteo, goteo, goteo del agua, la herramienta lenta y paciente que talló esta obra maestra completa en roca sólida. Este proceso ha estado ocurriendo en total oscuridad desde mucho antes de que el primer humano caminara sobre la Tierra. Continúa ahora, mientras miras, y continuará mucho después de que nuestra civilización se haya ido. Te hace preguntarte cuántos más de estos palacios de cristal están escondidos bajo nuestros pies, encerrados en la oscuridad eterna, esperando que una luz los encuentre. El silencio salino. Terminamos esta parte del viaje descendiendo al punto más bajo de la superficie de la Tierra, un lugar donde la presión del aire es tan alta y el calor tan opresivo que sientes como si hubieras entrado en otro planeta por completo. Ahora estás de pie a 1410 pies bajo el nivel del mar en las orillas del Mar Muerto. Todo aquí funciona a la inversa de la lógica que has aprendido desde el nacimiento. El aire es rico en oxígeno, más espeso que en cualquier otro lugar del globo. Sin embargo, el agua es una trampa que se niega a albergar vida. Es casi 10 veces más salada que el océano, un caldo químico de magnesio, calcio y bromuros que se siente menos como agua y más como aceite de oliva. Si intentas nadar, te das cuenta inmediatamente de que no puedes, no te hundes. La gravedad parece perder su agarre sobre ti. Y te balanceas en la superficie como un trozo de corcho, suspendido por la pura densidad del líquido. No hay vida aquí, en el sentido convencional. No hay peces cruzando velozmente bajo la superficie, ni algas balanceándose en las corrientes, ni arrecifes de coral rebosantes de color. Solo hay cristales de sal blancos que incrustan las orillas como diamantes dentados,
formando esculturas afiladas como navajas que brillan bajo el implacable sol del Medio Oriente. Si un pez nada accidentalmente desde uno de los manantiales de agua dulce que alimentan esta cuenca, el choque para su sistema es inmediato. No sobrevive más de unos pocos segundos antes de que la salmuera lo abrume. Sin embargo, en esta hostilidad hay un extraño y antiguo poder curativo. El lodo negro bajo tus pies es rico en minerales que han sido valorados desde los días del rey Herodes y Cleopatra. La atmósfera es tan espesa que actúa como un filtro natural, bloqueando los rayos ultravioleta más dañinos, permitiéndote permanecer bajo el sol sin quemarte. Personas vienen de todo el mundo para flotar y sanar, buscando alivio para afecciones de la piel y dolencias respiratorias en esta cámara hiperbárica natural. Sin embargo, el Mar Muerto se está muriendo. Es una maravilla en colapso activo. Cada año, el nivel del agua baja más de 3 pies a medida que las fuentes de agua dulce son desviadas para uso humano. A medida que el agua retrocede, el agua dulce subterránea entra rápidamente para disolver las capas de sal subterráneas, causando que la Tierra colapse sin previo aviso. Enormes sumideros se están abriendo a lo largo de la costa, tragándose edificios, carreteras y palmerales en segundos. La Tierra está reclamando el espacio, demostrando que incluso las características geográficas más famosas son temporales. El punto más bajo de la Tierra se está volviendo aún más bajo, y pronto, este santuario salino podría no ser más que un recuerdo blanco y polvoriento de sal, un testimonio de lo rápido que los humanos pueden alterar el mapa geológico. Hemos escalado la cima del Everest, carente de oxígeno, y flotado en las profundidades aceitosas del Mar Muerto, pero mientras miramos hacia el tramo final de nuestra expedición, tenemos que enfrentar la verdad de que nuestra exploración de estos lugares magníficos los cambia para siempre. Dejando el aire pesado y estancado del Medio Oriente, viajamos a través del Océano Índico a un lugar donde el agua parece desafiar las leyes de la física mismas. Imagina que estás en un helicóptero, los rotores golpeando un ritmo en tu pecho, volando sobre el extremo suroeste de la isla de Mauricio. El Océano Índico debajo de ti es de un turquesa eléctrico cegador, un color tan vívido que parece haber sido pintado en el lente de tu ojo. El sol se refleja en los arrecifes de coral y por un momento todo se siente como un sereno paraíso tropical. Pero entonces el piloto inclina la aeronave, virando bruscamente sobre la península de Le Morne-Brabant, y tu corazón se detiene. Justo frente a la costa, el fondo del océano desaparece repentinamente. Estás mirando hacia abajo lo que parece ser una enorme y rugiente cascada debajo del mar. Parece que se ha abierto un drenaje colosal en el fondo del océano y millones de galones de agua caen en cascada hacia un abismo oscuro y sin fondo. Parece que la Tierra está literalmente goteando, drenando el océano hacia el manto de abajo. Tu cerebro te grita que mires hacia otro lado porque la gravedad no debería funcionar así. ¿Cómo puede caer el agua dentro del agua? El aspecto visual es tan convincente que los barcos a menudo evitan la zona, temiendo una corriente que los arrastre hacia la oscuridad. La verdad, sin embargo, es que estás presenciando la mayor ilusión óptica del planeta. No hay ninguna cascada, no hay ninguna trinchera sin fondo, succionando el océano hasta secarlo. Lo que realmente estás viendo es un escurrimiento masivo de arena y limo impulsado por fuertes corrientes submarinas. La isla de Mauricio se asienta sobre una prominente plataforma oceánica, una meseta que se eleva desde las profundidades. Más allá del borde de esa meseta, la profundidad cae violentamente de unos pocos pies a miles de pies en un acantilado vertical. Las corrientes oceánicas empujan la arena blanca y el limo fuera de la meseta poco profunda y hacia las aguas profundas, oscuras y más frías. Debido a que la arena es más pesada que el agua, fluye como un río, cayendo en cascada por el precipicio.
Desde el aire, el movimiento de esa arena blanca contra las profundidades azul oscuro crea la réplica visual perfecta de una cascada. Es un recordatorio de que nuestra perspectiva es limitada y se engaña fácilmente. Vemos un desastre, pero la Tierra solo está moviendo arena de un lugar a otro. Pero incluso cuando conoces la ciencia, el miedo permanece. Cuando miras ese abismo, sientes la fragilidad de la tierra sobre la que estamos parados. Todos estamos simplemente aferrados a diminutas mesetas de roca en un vasto y oscuro océano que siempre está tratando de sacar el suelo de debajo de nosotros. Del calor tropical del océano Índico, somos transportados instantáneamente al frío brutal y penetrante del interior de Siberia, dejando la ilusión líquida por una fortaleza de piedra sólida. Nos dirigimos a las orillas del río Lena en Rusia, un lugar tan remoto que durante el invierno, el río mismo se convierte en una carretera de hielo. Aquí, la Tierra ha construido una barricada contra el tiempo. Imagina una fila de agujas de roca dentadas, rojas y grises, que se elevan 980 pies directamente del agua. Se extienden por millas a lo largo de la orilla del río, pareciendo la caja torácica de un gigante o las ruinas de una ciudadela construida por dioses hace 1000 millones de años dividido por 2. Estas son los pilares del Lena. Estas estructuras se formaron hace 500 millones de años, durante el período cámbrico. Para poner eso en perspectiva, cuando la piedra caliza que compone estos pilares estaba siendo depositada como sedimento en un lecho marino cálido, la vida en la Tierra era irreconocible. No había árboles, ni mamíferos, ni dinosaurios. El mundo estaba gobernado por trilobites y extrañas criaturas marinas de cuerpo blando. Estos pilares son un cementerio de aquel mundo antiguo, empujados hacia el aire gélido. Son el producto de una erosión térmica extrema. En esta parte de Siberia, la oscilación de temperatura es de 180 grados Fahrenheit entre el pico del verano y lo profundo del invierno. La roca se congela, se expande, se agrieta y se derrite en un ciclo violento que se ha repetido durante eones. Durante millones de años, el agua ha tallado las partes débiles de la roca, dejando solo estas agujas verticales y desafiantes montando guardia. Mientras caminas entre ellos o te deslizas junto a ellos en un bote, el silencio es pesado y profundo. No es un silencio vacío. Es un silencio lleno de historia. Está rodeado por 500 millones de años de capas, capas de antiguos lechos marinos, capas de ceniza volcánica, capas del tiempo mismo comprimidas en piedra. Se siente como una biblioteca donde cada libro está hecho de roca. Los científicos han encontrado fósiles de criaturas extintas aquí que no existen en ningún otro lugar, preservados en la piedra caliza como fantasmas, esperando contar su historia. El pueblo yakuto considera este lugar sagrado, creyendo que los pilares son deidades congeladas que esperan el fin del mundo para despertar. De pie en su base, empequeñecido por la pura escala vertical, te das cuenta de que la humanidad es solo una nota al pie en una historia muy, muy larga. A los pilares del Lena no les importan nuestros imperios ni nuestra tecnología. Han visto a los continentes ir a la deriva y a las edades de hielo ir y venir. Y probablemente estarán en pie mucho después de que nos hayamos ido. Dejamos los centinelas silenciosos del río y ascendemos a un lugar de tensión a gran altitud, donde el fuego se encuentra con el hielo en una frontera política volátil. En la línea fronteriza entre China y Corea del Norte se encuentra una montaña llamada Paektu. Es un lugar sagrado para la gente de ambas naciones, un volcán con una historia de violencia catastrófica, y en su misma cima, anidado dentro de la caldera colapsada, está el Lago del Cielo. Este es uno de los lagos de cráter más altos y fríos del mundo. Durante la mayor parte del año, desde mediados de octubre hasta mediados de junio, el lago es una lámina de hielo blanco, rodeada de picos volcánicos dentados que parecen los dientes afilados de un dragón. Cuando el hielo se derrite, el agua es de un azul oscuro profundo, tan pura y quieta
que parece tinta líquida, pero hay una tensión aquí que no tiene nada que ver con el viento gélido. Esta es una maravilla prohibida. El acceso está restringido, custodiado por los ejércitos de dos naciones que se observan mutuamente a través del agua, y el volcán mismo no está muerto, simplemente está durmiendo. En el año 946, esta montaña produjo la erupción del milenio, uno de los eventos volcánicos más poderosos en la historia humana registrada. Expulsó tanta ceniza y piedra pómez que cubrió el norte de Japón y alteró el clima global. La cámara de magma bajo tus pies todavía está activa, una bomba de tiempo que los geólogos observan con nerviosa anticipación. Añadiendo al misterio, las leyendas locales insisten en que el lago no tiene fondo y que una criatura, el monstruo del lago Tianchi, patrulla las aguas profundas y frías. Mientras los científicos descartan esto como mitología o bancos de truchas mal identificados, los lugareños juran que han visto algo enorme rompiendo la superficie del agua inmóvil como un espejo, creando olas donde no debería haber ninguna. Ya sea un sobreviviente prehistórico, un truco de la luz o simplemente el viento que viene del mar del Japón, el lago del cielo se siente como un lugar que pertenece a otra dimensión. El aire es tan delgado que te sientes mareado. Y el silencio es tan absoluto que puedes escuchar tu propio latido del corazón en tus oídos. Es un cielo que siente que podría convertirse en infierno en cualquier momento si el gigante que duerme bajo el agua decidiera despertar. De la amenaza latente del volcán, viajamos al sur hacia las Filipinas, donde el paisaje cambia de amenazante a extrañamente juguetón, como si la Tierra hubiera decidido experimentar con la geometría. Nos trasladamos a la isla de Bohol. Estás parado en una plataforma de observación, mirando hacia un paisaje que parece haber sido diseñado por un matemático con predilección por los dulces. Extendidas a lo largo de 19 millas cuadradas, hay más de 1.200 colinas de forma de domo, perfectamente simétricas. No son montañas dentadas, son colinas suaves y redondeadas que parecen haber sido sacadas de un molde gigante. Durante la temporada de lluvias, están cubiertas de exuberante hierba verde, vibrante y viva. Pero cuando llega la estación seca, la hierba se marchita y se vuelve de un color marrón cacao profundo. De repente, ya no estás mirando una jungla, estás mirando 1.200 quises de Hershey gigantes dejados caer sobre las llanuras. Geológicamente, estas se conocen como formaciones de karst cónico. Están hechas de piedra caliza marina que alguna vez fue un arrecife de coral rebosante de vida bajo el agua. Fuerzas tectónicas levantaron el arrecife fuera del mar, y durante millones de años, el agua de lluvia ha disuelto la piedra caliza, erosionándola en estos conos perfectos. Pero esa explicación científica se siente hueca cuando ves la pura perfección de las formas. ¿Cómo puede la naturaleza ser tan repetitiva, tan organizada? Parece artificial, como un proyecto de terraformación que salió mal. Las leyendas locales ofrecen una explicación más poética. Dicen que dos gigantes entraron en una disputa y se lanzaron grandes trozos de arena y roca el uno al otro durante días. Cuando finalmente se cansaron y se hicieron amigos, abandonaron el campo de batalla sin limpiar el desorden. Al mirar las colinas, casi puedes ver el desorden de los titanes, pero hay un misterio aquí. ¿Por qué solo en Bohol? ¿Por qué no hay otras colinas de chocolate de esta escala y simetría en ningún otro lugar del planeta? La Tierra creó una obra maestra única aquí, y luego rompió el molde. Es un paisaje que se siente juguetón, un raro momento donde el planeta parece estar divirtiéndose con su propia arquitectura. Dejando las colinas abiertas y onduladas, nos sumergimos en el abrazo denso y húmedo de la selva tropical nigeriana para encontrar una maravilla que está oculta del cielo. En lo profundo del estado de Enugu, en Nigeria, hay un lugar que se siente como un fallo en el mapa. Para llegar allí, tienes que caminar a través de un bosque denso y verde, navegando por un terreno accidentado hasta llegar a un enorme monolito de piedra caliza que parece bloquear tu camino. Esta es la cueva de Auhum.
Pero no es solo una cueva en el sentido tradicional, una cascada de 98 pies de altura cae desde la cima del acantilado, pero en lugar de caer en un río o una piscina, desaparece en un cañón estrecho y sinuoso que conduce a una serie de cavernas masivas de techo abierto. El agua es cristalina y, extrañamente, es cálida durante todas las estaciones. Los lugareños creen que esta agua tiene poderes curativos, capaces de alejar los malos espíritus y curar enfermedades. Vienen de todo el país para pararse bajo el rocío, creyendo que la tierra está lavando sus problemas. A medida que caminas más profundo en el sistema de cuevas, la luz de la entrada comienza a desvanecerse, reemplazada por un brillo suave y etéreo que se refleja en las paredes de piedra caliza mojadas. El sol se filtra hacia abajo a través de la estrecha rendija en la parte superior del cañón, creando haces de luz que parecen pilares sólidos. El sonido es abrumador. En el espacio cerrado de la cueva, el rugido de la cascada se amplifica y queda atrapado, rebotando en las paredes hasta que no puedes escuchar tus propios pensamientos. Es un tanque de privación sensorial construido por la naturaleza. Pierdes tu sentido de la dirección, tu sentido del tiempo y tu sentido del mundo exterior. Es un sitio sagrado, protegido por un monasterio local. Y los monjes lo custodian con una reverencia usualmente reservada para las catedrales. Es uno de los pocos lugares donde la maravilla y la espiritualidad son la misma cosa. La tierra aquí no está tratando de asustarte con magma ni de congelarte con hielo, está tratando de sostenerte. Pero la escala de la cueva es un documento que nos recuerda. Somos muy pequeños y la Tierra tiene muchas habitaciones secretas en las que aún no hemos entrado. Finalmente, emergemos de la oscuridad de la cueva, parpadeando ante la repentina brillantez del sol tropical. Dejamos atrás los ecos subterráneos para viajar a las aguas esmeralda del sudeste asiático, para un acto de equilibrio que parece desafiar las leyes fundamentales de la física. Nuestro destino final se encuentra en lo profundo del corazón de la bahía de Phang Nga, Tailandia. Para llegar allí, debes entregarte al ritmo del agua. Estás en un bote tradicional de cola larga, el motor ronroneando suavemente detrás de ti, un latido mecánico que te impulsa a través de una atmósfera húmeda y de ensueño. Tejes a través de un laberinto de enormes islas de piedra caliza que se elevan como torres esmeralda del mar de Andamán. Estas no son solo rocas, son gigantes antiguos y verticales, cubiertos de exuberante vegetación, cayendo verticalmente hacia el agua de abajo. El aire es denso con sal y calor, y el agua es de un verde tranquilo y opaco, invitándote a profundizar en el laberinto. Y entonces, el bote se ralentiza. El motor baja a un ralentí mínimo. Giras en una esquina alrededor de un acantilado dentado y de repente el horizonte se abre. Allí, enmarcado por el mar abierto y el cielo, lo ves, Khao Tapu. A primera vista, tu cerebro lucha por dar sentido a la geometría. Es una torre de roca de 65 pies de altura que se encuentra enteramente sola en el agua, aislada de las cadenas de islas circundantes. Pero aquí está el problema, el fallo visual que te corta la respiración. La parte superior es mucho más ancha que la base. Parece pesada en la parte superior, precaria, como un clavo gigante de piedra caliza que ha sido clavado en el fondo del océano al revés por algún carpintero celestial. Desafía la gravedad. Según todo razonamiento lógico, parece que debería haber volcado hace miles de años, cayendo en la bahía y desapareciendo para siempre. Se mantiene con una especie de elegancia arrogante, un centinela de piedra que se ha negado a caer a pesar de las probabilidades en su contra. Para muchos, esta formación es instantáneamente reconocible, aunque quizás no por su nombre tailandés. Esta es la isla de James Bond, grabada en la cultura pop global por la película de 1974, El hombre de la pistola de oro. Fue aquí donde el villano Francisco Escaramanga escondió su arma solar, eligiendo este paisaje de otro mundo porque parecía demasiado fantástico para ser real. La película le dio a la roca una capa de mística cinematográfica, transformando una rareza geológica en un símbolo de aventura y peligro. Sin embargo, aunque la película la hizo famosa, la verdadera estrella aquí
es la geología misma. El drama en la pantalla palidece en comparación con el drama en cámara lenta que se desarrolla en la roca misma. Khao Tapu es una clase magistral sobre la brutalidad del tiempo. La estructura es una torre kárstica, un resto de un enorme sistema de arrecifes de coral que prosperó aquí hace cientos de millones de años. A lo largo de eones, los cambios tectónicos empujaron el lecho marino hacia arriba y los elementos comenzaron a tallar la piedra más blanda. Pero la forma específica que vemos hoy, ese cuello aterradoramente delgado, es el resultado de un ataque específico e implacable en la línea de flotación. La base de la torre está siendo constantemente erosionada por la marea y los movimientos microscópicos de las olas. Es un asalto químico y físico. El agua de mar, ligeramente ácida, corroe el carbonato de calcio de la piedra caliza. Simultáneamente está ocurriendo la bioerosión. Mejillones, esponjas perforadoras y otra vida marina se adhieren a la roca en la línea de las mareas, perforando pequeños agujeros y debilitando la estructura desde afuera hacia adentro. Cada año, el océano se come unas pocas fracciones de pulgada más de la roca. Esto crea una tensión profunda mientras la contemplas. Estás mirando una estructura que vive en tiempo prestado. Eventualmente, la física ganará. El cuello de la torre se volverá demasiado delgado para soportar el tonelaje masivo de la sección superior cubierta de vegetación. Algún día futuro, tal vez en un siglo, tal vez mañana, Khao Tapu se romperá. Caerá en el agua esmeralda, enviando una ola de marea a través de la bahía, y desaparecerá en el mar, dejando nada más que un tocón y un recuerdo. Es una maravilla con fecha límite, es una obra maestra que actualmente está siendo destruida por la misma agua que la hace hermosa. El mar la creó tallando la roca circundante, y el mar eventualmente la reclamará. Estando allí, balanceándote sobre las suaves olas, con el motor en silencio, te das cuenta de que magnífico no significa permanente. En nuestra arrogancia humana, a menudo asumimos que las montañas y la piedra son telones de fondo eternos e inalterables para nuestras vidas fugaces. Pero Khao Tapu demuestra lo contrario. La Tierra es fluida, solo se mueve a un ritmo demasiado lento para que lo percibamos, hasta que vemos algo tan frágil como esto. Las cosas más magníficas de la Tierra son a menudo las que están a punto de desaparecer. La naturaleza precaria de la roca exige tu atención no solo porque es bella, sino porque es finita. Te quedas mirando un poco más, absorbiendo la textura de la piedra y el verde de los árboles que se aferran a la cumbre, porque sabes en el fondo que las generaciones futuras podrían solo ver esto en fotografías. Es un acto de equilibrio, un gran final geológico, y nosotros somos la audiencia afortunada que presencia el espectáculo antes de que caiga el telón. El alma de la máquina. Hemos visto el fuego de África, los gigantes de Asia y las ilusiones del Pacífico. Comenzamos este viaje pensando que estábamos mirando lugares, pero ahora lo sabes mejor. No has estado mirando lugares, has estado mirando un proceso. Pasaste viendo a la Tierra mientras respira, mientras crece, mientras se destruye a sí misma para crear algo nuevo. Los lugares magníficos no son solo vistas hermosas, son advertencias, son recordatorios de que vivimos en un planeta que es indiferente a nuestra presencia. El Danakil no se preocupa si tienes calor. El Everest no se preocupa si estás respirando. Los pilares del Lena no se preocupan si estás impresionado. Y sin embargo, seguimos viniendo, seguimos buscando, seguimos construyendo cámaras 4K y volando drones dentro de volcanes porque necesitamos sentir esa maravilla. Necesitamos saber que hay algo más grande que nuestras pantallas y nuestras ciudades, pero al terminar este viaje, tengo una pregunta final y controvertida para ti. Hemos conquistado el mapa. Tenemos fotos satelitales de cada pulgada del Sahara y coordenadas GPS para cada pico en el Himalaya.
Al convertir estas maravillas secretas y sagradas en destinos turísticos y videos virales, ¿hemos destruido realmente lo mismo que las hacía magníficas? ¿Es una maravilla todavía una maravilla si todos tienen una selfie con ella? ¿O hemos cambiado el misterio por un conteo de vistas? Tal vez el lugar más magnífico de la Tierra sea el que aún no hemos encontrado. El que todavía está en silencio, el que todavía está esperando a su primer intruso. Si has seguido este viaje a través de las tres partes, ahora eres un testigo de la máquina. No solo observes el mundo, respétalo.